buenas tardes. Arrancamos Rolling Stocks con la mirada puesta, como siempre, en las claves que tenemos que tener en cuenta para afrontar la tarde de hoy. 4 claves que vamos a analizar a continuación, que vamos a analizar también a lo largo de la tarde, junto a todas las últimas horas y temas extra que nos vayan surgiendo. Pero bueno, por centrar el foco ahora mismo en 4 premisas, tenemos que mirar de nuevo a cuál es la situación energética en Europa. Recordemos, ayer los ministros de Energía de la Unión Europea acordaban un tope al precio del gas, 180 euros el megavatio hora, que despierta muchas dudas en estos momentos. Estamos a la espera de un informe que calibre los riesgos frente a los beneficios de esta nueva medida y que determine, por tanto, la viabilidad de esta herramienta que por el momento, como decimos, está suscitando dudas y temores. Mientras tanto, en clave energética también Estados Unidos se está posicionando como un claro jugador exportador de crudo. Es más, podría convertirse en un exportador neto de petróleo en 2023. ¿Y gracias a quién? ¿O gracias a qué? Bueno, pues gracias a Putin y gracias al conflicto bélico en Ucrania, que ha beneficiado la situación energética de Estados Unidos frente a la de Rusia en un momento en el que Europa está intentando reducir la dependencia en los suministros rusos y evidentemente tiene que buscar otras fuentes. Una de ellas pasa por Estados Unidos. Tercera clave, en clave geopolítica, no podemos descuidar las advertencias del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres, que ayer afirmaba que no ve una paz cercana, inmediata, o al menos esas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. En un momento en el que además pues seguimos poniendo también el foco en Minsk, en la visita de Putin a su homólogo de Bielorrusia, Lukashenko, y ambos en una rueda de prensa pues han querido también disipar las dudas sobre la posible absorción de Bielorrusia a Rusia. Putin ha dicho: no tengo intención de absorber a nadie. Lukashenko también lo ha querido dejar muy claro, que son dos países tradicionalmente aliados, pero que nadie va a absorber a nadie. Y por otro lado, también Lukashenko ha desmentido la posibilidad, que se especulaba con ello, de que envíe parte de sus tropas al frente en Ucrania. Y cuarta clave, política monetaria. Si venimos de una semana marcada por los bancos centrales más mediáticos, es decir, Reserva Federal y Banco Central Europeo, hoy es el país del sol naciente el gran protagonista en los mercados. ¿Por qué? Pues porque el Banco de Japón ha dado un giro de tuerca importante a su política monetaria y los mercados se lo han tomado como un fin a su política ultra expansiva. ¿Hasta qué punto esto es así? Bueno, pues lo vamos a analizar también a lo largo de estos próximos minutos, porque Oxford Economics no tiene tan claro la perspectiva que ha empezado a descontar el mercado. Así que ahora ya sí, estas son las 4 claves que vamos a desgranar en la tarde de hoy y, como decimos, tenemos que empezar en clave energética. Europa ya ha acordado un tope al precio del gas, se lo contábamos este lunes aquí en Rolling Stocks, conocíamos justo durante el programa la noticia, y aunque conocemos el precio máximo, es decir, esos 180 euros el megavatio hora, estamos a la espera de conocer la letra pequeña de este mecanismo. Mientras, ya hay quienes expresan su preocupación, y los primeros, como no podía ser de otra forma, han sido los alemanes. Ellos se muestran reacios a esta herramienta. Se mostraban reacios y de hecho Alemania lideraba gran parte de ese no a este mecanismo. Ha sido la Asociación Federal de la Industria de la Energía quien ha expresado en el día de hoy que no está nada convencida sobre este precio fijado. Su director general insiste en que 180 euros es un precio bajísimo y ha pedido a los reguladores que se fijen bien en los efectos que esto pueda tener. A partir de febrero se van a limitar, mediante este mecanismo, las compras de gas en los mercados europeos si superan esos 180 euros el megavatio hora durante 3 días y siempre y cuando los precios en Europa sean como mínimo 35 euros más altos que en el resto del mundo. Y además también va a haber una serie de salvaguardas en caso de que haya una falta de suministro, distorsiones en los mercados financieros o si los precios del gas disminuyen, esta herramienta se desactivará. Para la mayoría de países es un buen acuerdo, aunque no ha contado con el visto bueno de todos. Hungría votó en contra, Austria y Países Bajos se abstuvieron y de hecho la sorpresa vino por Alemania, que votó a favor a pesar de haber liderado, como les contamos, ese no inicial. Hay que decir que a cambio a Alemania se le ha prometido acelerar el desarrollo de energías renovables, así que tanto no ha salido perdiendo.
La clave ahora es, pasa por varias variables. Una de ellas, si Alemania se está arrepintiendo ahora. Recordemos que estamos a la espera del análisis de los reguladores. Ellos van a determinar la viabilidad de esta nueva herramienta. De hecho, nos lo contaba este lunes Kadri Simpson, la jefa de energía de la Comisión Europea. Aseguraba que si este análisis concluía que los riesgos de la medida superan a los beneficios, entonces la Comisión Europea suspendería el tope. Así que ahora todo está en manos de 3 organismos: el Banco Central Europeo, la ESMA, Autoridad Europea de Mercados y Valores, y la ACER, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía. Pero no es solo Alemania quien pone en duda este tope. Otros análisis indican que esta decisión de limitar los precios del gas natural amenaza con frenar el suministro a la región e intensificar, por tanto, la crisis energética que está viviendo el viejo continente. Y es que aunque este mecanismo puede ayudar a evitar cambios extremos de precios, también podría dejar a la región vulnerable a suministros insuficientes y una competencia más fuerte a Asia. Dice Goldman Sachs que un precio máximo sin un tope asociado a la demanda corre el riesgo de empeorar el déficit de suministro de gas de Europa, porque alenta el consumo. Esto podría restringir el suministro mundial el año que viene y, en el peor de los casos, obligar a los gobiernos a racionar el gas. Goldman Sachs insiste en que este límite va a dificultar que los importadores de la región aumenten significativamente las ofertas para asegurar el suministro de gas natural licuado. Mientras, la industria en general advierte de que los cargamentos de gas natural licuado van a favorecer a Asia si los precios allí son más altos que los límites máximos en Europa, sobre todo si tenemos en cuenta el despertar de la demanda china ante esa expectativa de una mayor flexibilización de su política cero COVID. Sin embargo, Europa mantiene que el beneficio principal es que el tope podría reducir la probabilidad de guerras de ofertas descontroladas y aumentos de precios para los envíos al contado entre Europa y Asia, que compiten por el suministro de los mismos exportadores. Como decimos, tendremos que esperar al informe de los reguladores, pero el tope que aprobó ayer Europa no está ni mucho menos exento de riesgos. Hay que leer la letra pequeña con detenimiento y, sobre leer la letra pequeña, Yolanda Moratilla, experta en energía, con quien hablábamos este lunes en Rolling Stocks y con quien analizábamos de última hora la noticia, nos decía esto. No solamente es poner un tope, sino es buscar un poco cómo disminuir la dependencia energética del gas, que me parece más importante que el tope. El tope es, digamos, como una solución cortoplacista para intentar pasar el tiempo de la guerra, ¿no? Pues todo el invierno y todo lo que lleve del 2023. Bueno, esto es lo que nos decía Yolanda Moratilla, lo calificaba como una medida cortoplacista para pasar la guerra. Realmente este entorno actual que nos exacerba la crisis que tenemos en estos momentos. Veremos qué es lo que nos van diciendo los analistas, los expertos a lo largo de la tarde de hoy, ahora que ya hemos tenido pues, un plazo, un margen de unas horas para medir un poquito más las implicaciones de esta medida por parte de los ministros energéticos de la Unión Europea. Sin embargo, siguiendo en esta premisa energética, el claro ganador de esta crisis desatada por la guerra en Ucrania es Estados Unidos. El claro ganador o uno de ellos. Estados Unidos se ha convertido en una potencia mundial exportadora de crudo en los últimos años, pero las exportaciones no han superado las importaciones desde la Segunda Guerra Mundial. Pero esta situación podría cambiar pronto. Estados Unidos está preparado para convertirse en exportador neto este 2023. Y atención, porque vamos a ver algunos gráficos que nos muestran cuál está siendo la evolución de exportaciones de crudo, por un lado, y de gas natural licuado, por otro. Nos quedamos con las de crudo, porque las ventas de crudo de Estados Unidos a otros países han alcanzado un récord de 3,4 millones de barriles al día. También es el principal exportador de gas natural licuado y se espera que su crecimiento en este segmento se dispare en los próximos años. Ahora estamos viendo el gráfico que nos indica las exportaciones de gas natural licuado, enseguida veremos también las de crudo. Pero como decimos, también es el principal exportador de gas natural licuado, se espera que su crecimiento en este segmento se dispare en los próximos años. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a pesar de este nivel de exportaciones, Estados Unidos es un gran importador, consume
20 millones de barriles de crudo al día. Es la mayor cantidad del mundo y su producción nunca ha superado los 13 millones de barriles diarios. Así que hasta hace poco era una locura pensar que Estados Unidos podría ser algo más, aparte de un gran importador de petróleo. Pero como decimos, las cosas han empezado a cambiar. Vemos ahí cuál ha sido la evolución en estos últimos años. 2019, bueno, realmente si lo comparamos con 2017, el pico ha sido brutal. 2017 y 2018 ya vimos un salto bastante significativo. En 2019 vimos otro, 2020 otro algo menor, bueno, año marcado por la pandemia, y en 2021, precisamente por los coletazos de la crisis sanitaria, vimos un descenso. Pero es que en 2022 ya nos volvemos a situar, como ven ustedes, en un récord, como decimos, 3,4 millones de barriles diarios en esas exportaciones de crudo estadounidense, pero es que ya estamos superando el nivel de la pandemia, un año que, a pesar de sufrir el shock, veíamos, sobre todo por el inicio del año, pues un aumento respecto a 2019. Bueno, pues Estados Unidos se vuelve a encaminar hacia esa senda y vemos, por tanto, cómo la tendencia está cambiando, vuelve a dirigirse hacia unas exportaciones cada vez mayores. Las importaciones netas de crudo, además, han comenzado a caer y hay varios factores que han provocado esta situación, entre ellos las sanciones que perjudican las exportaciones rusas de crudo y gas natural, y también esa liberación masiva de petróleo de las reservas de emergencia por parte de Biden para combatir los altos precios de la gasolina. Es el movimiento que hemos estado percibiendo por parte de la administración de Joe Biden estos últimos meses, y es uno de los factores también que está propiciando este cambio de tendencia. Así que, en pocas palabras, la guerra en Ucrania ha estimulado una nueva demanda de energía estadounidense y debería impulsar las exportaciones de petróleo por encima de las importaciones a finales del año que viene, a finales de 2023. Para convertirse en un exportador neto de crudo, ¿qué es lo que necesita Estados Unidos? Bueno, pues o bien aumentar la producción o reducir el consumo. Y se espera que la demanda de crudo en Estados Unidos, o de crudo de Estados Unidos, aumente un 0,7% a 20 millones y medio de barriles al día en 2023. Así que la producción, en estos términos, debería aumentar. Pero es que Estados Unidos ya produce más petróleo que cualquier otro país del mundo. Las refinerías europeas se han lanzado a por crudo estadounidense para compensar la pérdida del ruso. Y ante el mensaje de que Rusia es un proveedor poco confiable, Estados Unidos ha aprovechado la ocasión para posicionarse. A Estados Unidos le viene de perlas que ahora mismo la posición en Rusia sea dudosa, ¿no? Que haya países que duden de su fiabilidad como proveedor. La guerra en Ucrania y la tensión mayor entre Rusia y Occidente han creado, por tanto, esta ventana de oportunidad muy provechosa para Estados Unidos y para su industria energética. Teníamos aquí la evolución de las exportaciones de crudo y, a continuación, vamos a ver cómo han evolucionado esas exportaciones de gas natural licuado, y la evolución también es notable. Aquí nos faltan los datos de 2022, pero ya vemos cómo se ha producido un salto significativo año tras año. Bueno, si hacemos la comparativa de 2016 a 2021 no hay ni punto de comparación, pero como ven, el salto ha sido muy gradual y constante a lo largo de los años, incluso a pesar de el impacto de la pandemia. En 2020 vimos un cambio significativo en comparación al año anterior, a 2019, y en 2021 volvimos a ver un salto también significativo. Así que, en cuanto al gas natural licuado, Estados Unidos se ha convertido en el mayor exportador mundial en la primera mitad de 2022. Ha sido gracias a la demanda de Europa y también al aumento de los precios que hemos estado viendo. Así que es muy probable que estas exportaciones de gas natural licuado continúen aumentando hasta 2023, a medida que vemos cómo Europa se esfuerza cada vez más, pues, por volver a llenar sus almacenes de gas de cara al próximo invierno, y sabiendo que no va a poder tirar para el llenado de esos almacenes del suministro ruso. Así que, en resumidas cuentas, Biden gana, se enriquece, o al menos enriquece a la nación, gracias a Putin. Esta es la realidad, una de las lecturas que podemos hacer. En clave geopolítica, ha sido interesante la visita de Putin a Minsk para entablar conversaciones y también establecer vínculos, o estrechar más esos vínculos, con su homólogo bielorruso, Lukashenko, en un contexto en el que además también tenemos que tener en cuenta cuál es el entorno que se está moviendo en torno al conflicto en Ucrania. Y es que en estos momentos, y lo hemos conocido
al arranque de la semana, la ONU no ve una paz cercana entre Ucrania y Rusia. Bueno, Putin y Lukashenko no es que hayan hablado mucho sobre la guerra en Ucrania, pero desde luego ha sido uno de los temas que al menos han abordado en rueda de prensa. Así que bueno, como decimos, miramos a Minsk, en medio de esta visita de Putin a Lukashenko, y ha sido interesante que Lukashenko ha intentado calmar los temores de que Bielorrusia pueda ser absorbida por Rusia. Ha asegurado que su país se beneficia de la estrecha relación que mantienen ambas naciones, sobre todo en materia de energía e industria, y ha insistido en que no hay motivos para pensar en una absorción por parte de Rusia. Y él mismo preguntaba, ¿para qué? Insiste en que Rusia siempre ha encontrado en Bielorrusia un fiel aliado y que, en que ambos países se apoyan en momentos difíciles. Putin ha insistido, ha dicho literalmente que Rusia no tiene interés en absorber a nadie, y en este contexto, como decimos, en el que ambos líderes pues, han intentado estrechar lazos, Bielorrusia ha llegado a un acuerdo con Moscú sobre la reestructuración de su deuda y ha acordado un precio fijo para el gas ruso durante 3 años. Esto por lo que respecta al apartado de relaciones entre Rusia y Bielorrusia. Pero si hablamos de los mensajes que han trasladado en cuanto al conflicto en Ucrania, Lukashenko por una parte ha dicho, y lo ha dicho en repetidas ocasiones, no solo en esta rueda de prensa, que no tiene intención de enviar tropas de su país. El Kremlin ya había rechazado la sugerencia de que Putin quería empujar a Bielorrusia a un papel más activo en su operación militar especial, y el propio Dmitry Peskov dijo que estas informaciones eran infundadas y estúpidas. Unas declaraciones que llegan en un momento en el que aumentan las dudas sobre la posibilidad de negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha descartado la posibilidad de que Ucrania y Rusia mantengan conversaciones de paz en un futuro cercano, aunque mantiene que el conflicto podría terminar en 2023. Pero dice que todavía vamos a tener que esperar a que llegue el momento en el que se hagan posibles esas conversaciones de paz serias, y decía que no lo ve en el horizonte cercano, que por tanto se están centrando en estos momentos desde la ONU en otros aspectos, como aumentar la eficiencia del acuerdo de exportación de grano, y también Guterres decía que están interesados en acelerar el intercambio de prisioneros. Estas son las grandes claves geopolíticas. Enseguida nuestra compañera Marta Vilar nos va a ampliar la información sobre la explosión que hemos conocido en esta última hora en un gasoducto ruso que lleva gas a Europa, que de hecho atraviesa toda la región de Ucrania. Enseguida les vamos a hacer esa actualización porque ya vamos conociendo algunos detalles más. Evidentemente ponemos en duda hasta qué punto se trata de un accidente, consecuencia del conflicto bélico, un sabotaje o autosabotaje. Por el momento no podemos confirmar absolutamente nada y también tendremos que esperar a la evolución de las investigaciones. Pero bueno, lo que sabemos es que se ha producido esa explosión y enseguida les aportaremos los detalles de última hora que estamos conociendo. Pero la cuarta clave tiene que ver con la política monetaria. Y aquí tenemos que mirar con atención el último movimiento sorpresa del Banco de Japón. Y ojo, porque nos puede parecer lejano, sobre todo si tenemos en cuenta que siempre nos centramos más en la FED y el Banco Central Europeo, pero no debemos descuidar la magnitud de su movimiento y el impacto que puede tener en los mercados mundiales. Basta ver cuál ha sido la reacción en los bonos globales, que se han tambaleado con fuerza después de la decisión, y esto también se ha hecho notar en los futuros de Estados Unidos. El Banco de Japón ha elevado el límite máximo de los rendimientos de los bonos gubernamentales a 10 años. Y ahora va a permitir, por tanto, que el interés de los bonos a 10 años nipones repunte hasta el 0,5%, hasta el medio punto porcentual, frente al tope anterior del 0,25%. Era el que estaba puesto hasta ahora. Y es que el Banco de Japón ha intervenido durante mucho tiempo para mantener los rendimientos de sus bonos dentro de un rango específico muy cercano a cero. Ha sido la tónica central de su política de control de la curva de rendimiento. Esta noticia supone un giro inesperado en su política, y esto se está traduciendo en el mercado como que ha caído el último bastión de la política monetaria ultra expansiva entre los países desarrollados. Pero ojo, porque en realidad esto no es así exactamente, debemos explicarnos. No es que el Banco de Japón haya comenzado a subir los tipos de interés como hemos visto, por ejemplo, en la FED, el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra, pero sí que es cierto que es un movimiento que nos podría indicar ya un inicio de esa normalización monetaria. Así
se ha interpretado en los mercados como el primer paso para desmontar su política monetaria acomodaticia para hacer frente a la inflación. El hecho de ampliar al alza la banda de control sobre su bono a 10 años nos dice que Japón, o nos podría decir que Japón, se quiere unir ya a la tendencia de endurecimiento de política monetaria del resto de bancos centrales del mundo. El movimiento, como decimos, ha sido algo más agresivo de lo esperado y así lo hemos visto en el comportamiento hoy del yen. Experimenta un fuerte rebote frente al dólar y es una inesperada decisión que no solo ha afectado al mercado nipón, porque este maremoto también se ha hecho sentir en el resto del mercado de bonos. Estados Unidos se ha visto afectado. El rendimiento de su bono a 10 años ha subido rápidamente en cuanto se ha conocido esta decisión del Banco de Japón. Pero tenemos que mirar a la opinión contraria que se está produciendo ahora también en el marco de esta última decisión del Banco de Japón. Y aquí tenemos que mirar a los expertos de Oxford Economics que hoy en un informe han publicado y han dicho claramente que dudan de que esta sorprendente medida del Banco de Japón marque realmente el inicio de ese ciclo de ajuste, tal y como parece que esperan los mercados. Más bien, ellos creen que esta medida señala el compromiso del Banco de Japón de mantener su control sobre la curva de rendimiento y que acepta este endurecimiento como el coste necesario que tiene que asumir para hacer que esta política de control sea más sostenible. Esta es la lectura que están haciendo, como decimos, los economistas de Oxford Economics. Y de hecho, en el gráfico que estamos viendo, se ve claramente cómo, gracias al tope que tenía aplicado el Banco de Japón, durante un tiempo prolongado, sobre todo lo hemos estado viendo pues más o menos desde julio de este año, se ha mantenido el bono a 10 años nipón en ese máximo del 0,25%. Como ven, a lo largo de estos meses no ha llegado en ningún momento a superar ese nivel y ahora pues lo ha incrementado ese tope al 0,5%. Veremos cómo se van comportando los bonos en ese contexto. Bueno, vamos a ver enseguida un nuevo gráfico también de este informe de Oxford Economics. El Banco de Japón hoy ha explicado que esta medida ha sido aprobada para mejorar la sostenibilidad y la eficacia de su política de control sobre la curva de rendimiento. Confía, de hecho, en que esta medida, este movimiento, fomente una formación más suave de la curva de rendimiento y, de hecho, su mercado de bonos ha caído a un nivel inferior al del segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia colapsó el mercado. Y esto es lo que estamos viendo en el gráfico que les mostramos en pantalla. Como ven, se produjo un pico a mediados de 2020, aproximadamente podríamos establecerlo en una media entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. Ahí estamos viendo un pico que probablemente se estuvo produciendo en el entorno de junio de 2020, cuando llevábamos ya unos meses de crisis sanitaria. Justo en junio era cuando algunas economías, en el caso de Europa lo vimos así, empezábamos ya a salir del confinamiento, de la peor parte de la crisis sanitaria, esa parte inicial de restricciones totales. Y pues hemos visto cómo se ha producido una recuperación en el mercado de bonos en Japón, hasta que ahora ha vuelto a iniciar una senda bajista importante en este año 2022. Entonces, esto es lo que estamos viendo en este gráfico, que el mercado de bonos ha caído a ese nivel incluso por debajo al del segundo trimestre de 2020, en el momento de colapso por la pandemia. Y Oxford Economics cree que este no es el comienzo de un ajuste, a pesar de las crecientes especulaciones que indican que el Banco de Japón se dirige hacia ese camino en un contexto de elevada inflación. Los economistas esperan, de hecho, que el rendimiento a largo plazo se mantenga en este nuevo límite del 0,5% hasta el primer semestre de 2023, con una inflación elevada, antes de volver gradualmente a su tipo objetivo hasta el segundo semestre. Creen que las ganancias en el yen van a ser limitadas por la fortaleza del dólar, así que, bueno, aquí tenemos esta paradoja. Aunque los mercados especulan con un cambio en la política del Banco de Japón, hay una contraparte que considera que se va a mantener en su política de control de la curva de tipos por más tiempo. Esto es lo que desgranamos a estas horas: movimiento del Banco de Japón por un lado y cuál es la visión del mercado y la visión de algunos economistas, en este caso, como decíamos, de Oxford Economics. Pero vamos a seguir con